La Segunda Guerra Mundial comienza el 3 de septiembre de 1939. No, Hitler, que ya ha invadido Polonia el 1 de septiembre, va a recibir la declaración de guerra de Francia y de Inglaterra. Y entonces quedan conformados los dos bandos, que son el eje, con Alemania, Italia y Japón, y los aliados con Inglaterra y Francia. Inmediatamente no comienzan las operaciones de ataque de Alemania hacia Francia, sino que Hitler va a aprovechar el invierno, desde el 3 de septiembre del 39 hasta mayo de 1940, para seguir anexando los países que eran considerados arios. En este caso va a anexar a Dinamarca, a Noruega y va a firmar un tratado de alianza con Suecia. Durante esta etapa también Hitler va a aprovechar para generar expectativa en los aliados que no sabían cuándo iba a atacar Hitler. Entonces esto va a crear ansiedad y pánico dentro de los soldados aliados, lo cual lo va a aprovechar Hitler. Es lo que se llama una guerra psicológica. Mientras tanto, la Unión Soviética va a anexar Estonia, Letonia y Lituania y va a comenzar la guerra de invierno contra Finlandia, la cual va a perder y no va a poder anexar Finlandia a sus territorios. ¿Cuál era la estrategia aliada? Francia ya estaba preparada en el caso de que Alemania intentase atacarla nuevamente por su frontera. Y ahí se había construido en toda la frontera francesa, que podemos ver acá con una línea roja, lo que era la Alsacia y la Lorena, una fortificación que era llamada la línea Maginot, que era una trinchera súper fortificada. Esta línea Maginot se extendía por toda la frontera entre Bélgica también y Francia. De esta manera Francia se había preparado contra un posible ataque alemán. Acá podemos ver la línea Maginot por dentro de un búnker. Y esas eran las casillas que se veían por fuera, desde el cual se podía abrir fuego con ametralladoras. ¿Cuál era la estrategia del eje? Simplemente la misma estrategia de la Primera Guerra Mundial, que era el Plan Schlieffen, que consistía en un ataque en pinzas con ciertas mejorías. ¿Cómo eran estos ataques en pinza? Alemania iba a atacar con un brazo del ejército por Alsacia y Lorena, en este caso donde estaba la línea Maginot, y con otro brazo iba a atacar Bélgica y Holanda. Estos dos brazos iban a recibir supuestamente la defensa de Francia y de Inglaterra, pero se esperaba poder cerrar la pinza desde Alsacia y Lorena sobre Bélgica y Holanda. Afortunadamente para Hitler, un error de cálculo hace que un avión con los planos de ataque caiga en territorio francés. Los franceses se enteran de esta estrategia y entonces Hitler decide no cambiarla. Los franceses esperaban de que Hitler iba a cambiar la estrategia, que no iba a atacar exactamente igual porque ellos conocían el ataque. Pero Hitler lo que va a hacer es simplemente agregarles un factor sorpresa. Esto es lo que se conoce como el plan amarillo. El plan amarillo consistía en un ataque en pinzas, como era el plan Schlieffen, por dos partes. Un brazo del ejército iba a atacar por Alsacia y Lorena, en donde estaba la línea Maginot, que realmente era impenetrable. Este brazo solamente iba a distraer el ejército francés. El otro brazo del ejército iba a atacar a Bélgica y Holanda, que esperaban poder vencerlos muy rápidamente. Y el ataque sorpresa era pasar por el bosque de las Ardenas. ¿Qué era el bosque de las Ardenas? Era un espacio comprendido entre Bélgica, Holanda y Alemania, en donde había un bosque ancestral que sus árboles eran tan grandes y tan juntitos que era imposible atravesarlo con un ejército. Entonces, en esta zona no había ningún tipo de fortificación, no existía la línea Maginot. Entonces Hitler había descubierto a través de fotografías aéreas un pequeño camino de tierra a través del bosque que permitía que Hitler enviase a todos los acorazados, ese es el bosque de las Ardenas, a toda la línea de Panzers con Rommel a la cabeza, atravesarlo en pocos días. ¿Y qué es lo que iban a hacer? Los dos brazos del ejército que estaban en Bélgica y Holanda iban a hacer un simulacro de que retrocedían para que el ejército francés y el inglés
avanzasen persiguiendo al ejército alemán y entonces iban a recibir por la retaguardia el ataque de Rommel, que iba a avanzar por sorpresa. De esta manera se iba a poder derrotar todo el ejército francés en Bélgica y Holanda. Simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, Italia iba a atacar por el sur a Francia. Y de esa manera se podía tomar París. Sin embargo, en la práctica, el plan amarillo va a tener dos errores. Se va a lanzar el ataque sobre Alsacia y Lorena. Con las fuerzas de paracaidistas se van a tomar las líneas de defensas de Bélgica y Holanda y rápidamente pueden invadir los países. Automáticamente Francia e Inglaterra responden mandando los ejércitos a Bélgica para atacar al ejército alemán invasor. Rommel comienza a pasar por el bosque de las Ardenas totalmente en secreto, en silencio, nadie debía saberlo, y en muy pocos días atraviesa todo el bosque. Los dos ejércitos que estaban Bélgica y Holanda retroceden para que los ingleses y los franceses avancen y puedan ser emboscados por la retaguardia, pero cuando Rommel sale del bosque de las Ardenas, el presidente francés va a decir: perdimos la guerra, arma sus valijas y se va en retirada. Ante esto, Hitler se da cuenta de que París nadie la está defendiendo y le va a agarrar ansiedad y le va a mandar una orden a Rommel de que en vez de cerrar la pinza sobre Bélgica, vaya a París. Rommel le va a decir que no a Hitler y Hitler le vuelve a reforzar la orden, que vaya y ataque París, que no cierre la pinza. ¿Por qué este es un error? Porque al no cerrar la pinza, el ejército francés e inglés va a llegar a las playas de Dunkerque, que eran en esta zona de acá, se van a embarcar en cualquier tipo de barquito, lancha, lo que fuese, y se van a refugiar en Inglaterra. Y como dice el dicho, soldado que huye sirve para otra guerra. Estos soldados que van a huir del ataque del Plan Amarillo, luego en 1944 van a lanzar lo que se llama el Día D, que es el gran contraataque hacia Alemania. Este es el primer gran error. ¿Cuál fue el segundo error? Que Italia no va a atacar de manera simultánea, sino que va a esperar a que Hitler haga toda la maniobra y después ellos esperaban entrar en Francia y ya tener todo solucionado. ¿Qué pasó? El ejército francés que estaba defendiendo en Alsacia y la Lorena, en la línea Maginot, a cargo de De Gaulle, va a refugiarse en el sur de Francia, ¿sí? Va a ir con todo este ejército al sur de Francia, y es aquí cuando los italianos atacan. O sea que se encuentran con el ejército de Gaulle. De Gaulle, mucho más astuto y con muchas mejores fuerzas, le gana a Italia y es más, ocupa ciertas zonas italianas en el sur. Acá podemos ver la línea Maginot, como la están tomando los alemanes. Acá tenemos la evacuación de Dunkerque, que fue muy, muy dura, ¿sí? Y este es Rommel atravesando las Ardenas. ¿Cuál es la consecuencia de que salga mal el Plan Amarillo? Que a partir de ahora Hitler no puede tomar todo Francia, sino que va a tomar la Francia del norte, que se va a llamar la Francia de Vichy o de Vichy, y la Francia del sur va a quedar libre, la Francia de la Resistencia a cargo de Gaulle, que era el general, y que todos los soldados que no fueron tomados prisioneros en la Bolsa de Bélgica van a huir a Inglaterra. Esto le va a costar muy caro a Hitler y casi le va a costar la guerra. Si Hitler hubiera hecho bien el Plan Amarillo, lo hubiera cumplido tal cual estaba planificado, hubiese ganado la guerra.